Son 3 días que creo que nunca nos olvidaremos. Lo que ha pasado en estas 70 y más horas en el Ecuador ha sido un hecho histórico de una inmensa trascendencia. Posiblemente los niños que hoy de 5 o 6 años vivieron algo de lo que sucedía, cuando tengan 30, 35, 40, 50 años recordarán estos momentos, porque hay cosas en la vida que uno los lleva para siempre. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador, y por eso queremos agradecer muchísimo a la persona que estuvo más tiempo junto al Santo Padre, junto a Francisco, que ha honrado al Ecuador, América Latina. Aquí está Fausto Traves, nuestro querido arzobispo de Quito, quien acompañó desde el primer momento hasta el último y que ha sido tan bondadoso en acompañarnos ahora para hacer una evaluación de lo que ha sucedido, lo que él pudo vivir, las cosas que las cámaras, algunas, no captaban o no sabían, pero que nuestro arzobispo pudo ser el testigo presencial de lo que sucedía con el Papa Francisco. Y Rolando Calle, querido amigo, compañero desde hace mucho tiempo en el área de la comunicación, rector del Colegio de los Jesuitas. Por cierto, Fausto, un franciscano, y Rolando, un jesuita, nos acompañan. Los dos, el jesuita y el franciscano, se unen en la figura del Papa Francisco. Y queremos en esta hora de conversaciones que vamos a tener, comenzar siempre con un pequeño recuerdo de algunos de estos momentos tan importantes y tan intensos que vivió nuestro país, América Latina y el mundo entero. Y hay una reflexión que nos involucra a todos, a las familias, a los centros educativos, a los docentes. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a no identificar un grado universitario como sinónimo de mayor estatus, sinónimo de mayor dinero o prestigio social? No son sinónimos. ¿Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al cuidado del ambiente? Con ustedes, queridos jóvenes que están aquí, presente y futuro del Ecuador. Son los que tienen que hacer líos. Ustedes son semilla de transformación de esta sociedad. Quisiera preguntarme, ¿saben que este tiempo de estudio no es solo un derecho, sino también un privilegio que ustedes tienen? Las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un papel esencial en la construcción de la ciudadanía y de la cultura. Cuidado, no basta con realizar análisis, descripciones de la realidad. Es necesario generar los ámbitos, espacios de verdadera búsqueda, debate que genera alternativas a las problemáticas existentes, sobre todo hoy. Es necesario ir a lo concreto. Este fue el mensaje hacia la familia, hacia el amor, hacia nosotros, hacia el servicio. ¿Cuál es el significado? Y por cierto, muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Este es el momento de que usted nos diga qué fue para usted, cómo sintió usted la presencia del Papa Francisco en nuestro país. Monseñor, ¿qué significa
para el Ecuador en momentos en que hay una crisis familiar en el mundo entero, una profunda crisis, el mensaje del Papa Francisco sobre este tema en especial? Sabíamos que al Papa le gusta hablar de la familia, porque es la clave de todo progreso espiritual, material y también a nivel nacional. Una familia que está bien formada produce buenos ciudadanos, buenos cristianos. Sabíamos que el Papa iba a hablar de esto por intuición, porque cuando preguntamos dijeron que no tenemos que averiguar, no teníamos que saber antes. Lo único que no iba a hablar de política, ni quería que se haga política su visita. Entonces estábamos muy contentos de escuchar esto, y él dice la cultura del descarte, y pone el ejemplo de una mano, los 5 hijos, cada uno diferente, pero a todos los quiere igual. Y si me pinchan aquí como acá, en cualquier dedo, siempre sentiré el mismo dolor. Los hijos, todos son valiosos, todos son positivos, todos sirven. Imaginemos en una familia que haya uno con síndrome de Down. Lo quieren más, no lo descartan. Y cuando ven algo parecido en una familia, lo ven como inhumanos, como antinatural. El que más necesita es descartado. Entonces el Santo Padre quiere hablar de esto en la familia. Y en los momentos en que conversaba, como tú decías, es el privilegio que he tenido delante de Dios de caminar junto al Santo Padre. Pero todo el tiempo. 3 días. Todo el tiempo. Este arzobispo, por cierto, ha estado casi sin dormir. Llegó ya con los últimos halitos del día, ¿no? Con un papa que no descansa, ¿no? Sí, no descansa, pero para hablar del Papa no hay persona cansada. Yo creo que el Santo Padre tiene un amor tan profundo, y lo que me ha enseñado es, el que ora mucho actúa bien. El que actúa bien produce buenos resultados. No me dijo así, pero yo he sacado las conclusiones. Y era interesante ver cuando él me preguntaba, ¿y qué devoción? Bueno, él decía, ¿tenés vos? No, ¿qué devoción tenés vos? Y yo decía, pues yo soy devoto de la Dolorosa desde que fui niño. Che, yo también, dice, cuando termino el oficio divino que rezamos todos, tengo mis 2 oraciones chiquitas, a la Madre Dolorosa y a Santa Marianita de Jesús. Bueno, pues devociones ecuatorianas. Entonces yo vivo con esa felicidad de saber que tengo 2 puntales que me enseñan a vivir profundamente la espiritualidad. Y el resto, pues no hace falta que lo diga, hemos visto todos cómo trabaja y no se cansa, cómo habla, y cada vez cosas nuevas, profundas, y con una sencillez que nos sacude a todos. Monseñor, ustedes no sabían de qué iba a hablar. O sea, era una cosa... No sabía. Nadie sabía hasta el último momento. No. Y esto lo escribe el propio Papa, lo escribe con un equipo humano, lo que lee, ¿cómo funciona El esto? Santo Padre es el que da las ideas, la escribe, y los otros, como decimos acá, le redondean. Pero lo interesante es que si le dan 2 hojas, él de vez en cuando pone el dedo ahí y suspende y empieza a hablar. Y capta bien, como yo estaba cerca de cuando hablaba, ya sabía en dónde se detuvo, ¿no? Y hablaba y movía las manos y todo, continuaba por ahí, porque yo me perdería. Yo, al menos si él no es esclavo del papel. Eso es lo hermoso. Y lo que hizo en el quinche, pues, fue he escrito este sermón para ustedes, pero no lo quiero leer. Lo publican ustedes. Y habló lo que sentía el corazón y nos dio fuerte. Incluso yo lo veía ahora cuando decía que cuidado se entretengan en las telenovelas, las monjitas, ¿no? En las telenovelas. Pero Rolando, un papa negro vestido de blanco. ¿Alguna vez te imaginaste tú? Porque le llamaban papa negro al superior de los
los jesuitas, ¿no? Era como una forma por la importancia de los jesuitas. ¿Tú pensaste alguna vez que iba a haber un papa jesuita? No, nunca me había hecho esa pregunta, ¿sabes? No me imaginé. Los jesuitas nos forman para ir a cualquier lugar, pues si a él los cardenales le mandaron al sólio de San Pedro. Y por eso me parece que desde el primer momento lucía como si él hubiera estado preparado, ¿no? Sí, sabía exactamente lo que tenía que hacer, que los zapatos negros, no rojos, que, en fin, todos esos detalles muy simbólicos. Pero para mí lo más valioso de la visita del Papa fue la encíclica que publicó 2 semanas antes o 3 semanas antes. Después de leer la encíclica, yo estaba con muchas ganas de conocerle, pues, Bueno, yo le conocí en Aparecida. Era cardenal en ese tiempo, nos cruzamos en los corredores, saludamos alguna vez, pero nada más. Pero oírle de Papa, yo quería escucharle para ver si esa encíclica se reflejaba en los sermones y en la manera de actuar aquí en el Ecuador. Y ciertamente es un hombre muy coherente. La encíclica la preparó durante meses, si no años. Fue la primera encíclica que él preparó de cabo a rabo. Y no solo él, sino con la participación de mucha gente, inclusive de otras religiones. Claro, una cosa muy completa, ¿no? Y algo que faltaba, yo te digo, yo sí sentía como que la Iglesia todavía no tenía un compromiso franciscano. O sea, se hablaba, pero no se hablaba con esa fuerza de decir que viene una catástrofe. Si no cambiamos la forma de vivir, viene una catástrofe. Lo dice Francisco y lo dicen todos los científicos del mundo. Bueno, a mí realmente me ha convencido a tal punto que desde mi ámbito de mi quehacer educativo, yo estoy dispuesto a cambiar fundamentalmente lo que hacemos en el Colegio San Gabriel para poner por obra esa encíclica. Porque es mostrarnos una dirección que va a ayudarnos a nosotros a saber exactamente lo que tenemos que hacer cada uno en su sitio. Porque el objetivo es tan claro y tan alto para todos nosotros que ahí tenemos un programa de vida y de educación y de política y de economía, porque en verdad lo principal de esa encíclica es ese concepto de que la ecología tiene que ser integral y no a pedacitos. Vamos Rolando, a hacer un pequeño corte, regresamos para saber ¿qué va a hacer Rolando? Ha comenzado ya. ¿Qué va a hacer Fausto Traves, nuestro arzobispo de Quito? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el país? ¿Cuál es el compromiso de los televidentes? Esta visita, ¿qué ha significado para todos nosotros? ¿Y qué cambios, si es que va a haber en nuestra vida, cuáles serán estos? En Guayaquil se calcula que 1.200.000 personas acudieron, según las estimaciones del Vaticano, nos decía el arzobispo de Quito, y como 800.000 personas en las calles. 2 millones de ecuatorianos recibieron al Papa. Pero en Quito, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue tal vez la parte esencial de las muchas cosas que dijo en Quito? Hay una que es de enorme importancia, y es esta. También nosotros constatamos a diario que vivimos en un mundo lacerado por las guerras y la violencia. Sería superficial pensar que la división y el odio afectan solo a las tensiones entre los países o los grupos sociales. En realidad, son manifestación de ese difuso individualismo que nos separa y nos enfrenta. Son manifestación de la herida del pecado en el corazón de las personas
cuyas consecuencias sufre también la sociedad y la creación entera. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. De ahí la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles. Luchar por la inclusión a todos los niveles. Evitando egoísmos, promoviendo la comunicación y el diálogo, incentivando la colaboración. Un pedido que parecería imposible. Un periodo que en Medio Oriente, que en los lugares de guerra, en el África, en América Latina, en todas partes, ¿por qué los hombres nos enfrentamos tanto? ¿Por qué no podemos ser el otro, como dice el Papa Francisco? Esto para mí fue uno de los momentos más profundos de sus intervenciones. Sí, efectivamente, el Santo Padre recalca en el pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que todos sean uno, como tú, Padre Celestial, y yo. Me pongo a meditar y digo, oye, ¿quién de nosotros entiende a la Trinidad, que son diversos y son uno? Entonces dice que seamos así, como tú eres diferente a mí y Rolando diferente a mí. Y sin embargo que seamos uno, que vivamos aquello. Recuerdo, yo trabajé mucho con jóvenes y en una meditación de esas que teníamos tan profunda, los jóvenes son muy profundos y yo pues he aprendido de ellos mucho. Uno decía, si viviéramos el Evangelio, no había necesidad de tener ni policías ni abogados. ¿Para qué? Si no vamos a pelear nunca. Si tendríamos que solo estar dispuestos a dar la vida el uno por el otro y no a quitar la vida el uno al otro. Y el Santo Padre ahora ha dicho, en todas partes estamos viviendo momentos de tensión. ¿Qué nos pasa? Yo diría simplemente lo que el mismo Santo Padre dice, egoísmo. Queremos que se haga lo que queremos y queremos que se haga lo que yo tengo como interés, lo de los otros no. Por eso yo creo que la clave para la comprensión y vivir en paz es el diálogo sereno, tranquilo, escucharnos mutuamente. Dialogar no es gritar, es hablar tranquilamente, ver qué nos une, que nos une mucho más de lo que nos separa, mucho más. Es que cuando usted habla de la unidad, Monseñor, y cuando el Papa habla de la unidad, yo como educador siempre me pregunto, bueno, ¿y cómo logro esta unidad con los chicos, con los jóvenes? Y aquí viene una vez más esa fabulosa encíclica, porque la encíclica lo que hace es ponernos un objetivo que está mucho más arriba de nuestros proyectos personales y de nuestras diferencias. Dice, lo único que nos puede unir a todo el mundo en este momento es darnos cuenta que tenemos una sola casa y todos somos responsables de esa casa y que necesitamos el trabajo de todos y la cooperación de todos para nuestra propia casa. Eso es lo que nos une en este momento. Y entonces eso, por estar en un nivel más alto que nuestros pequeños conflictos, eso es lo que nos puede unir. Y nos puede unir no solo con lo ecológico, sino con la ecología integral que llama él, es decir, donde ecología humana, ¿no? Ecología integral lo llama, en donde está lo social, está el fin de la inequidad, o tratar por lo menos, está lo cultural,
está todo lo que realmente, lo humano, ¿no? Todo lo que compone el quehacer humano. Por eso esta encíclica para mí ha sido una maravilla, porque me está dando pautas de cómo debemos proceder, inclusive en nuestros sistemas educativos. Yo creo que la gente quiere saber, además de este profundo mensaje, esos temas simples y sencillos que no captaron las cámaras, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba luego de la ceremonia, cuando le acompañaba el arzobispo? ¿Cómo es la comida? ¿Cómo es el desayuno? ¿Cómo es este hombre en lo que nadie vio? Yo creo que toca terminar el tema que dijo el padre Rolando. Todo esto es maravilloso cuando razonamos, pero mucho más maravilloso y efectivo es cuando meditamos, cuando ponemos espiritualidad en la vida. El que todos sean uno no es una norma, es una espiritualidad, es el morir a sí mismo por el otro. Entonces, ahora pues lo que yo digo es, me viene mucha emoción. Hablar del Santo Padre cuando conversábamos juntos era pura espiritualidad, puro espíritu, puro amor a Dios. Y bueno, pues a nuestro modo. Yo he pasado predicando ejercicios espirituales y me ha tocado estudiar a San Ignacio de Loyola en la meditación, en el valor del silencio, en dejar que Dios hable para que como pueda decirme algo, pero siempre que yo calle, si no, él no tiene tiempo, no tiene cómo hablar. Entonces, íbamos conversando, digo, y podíamos ver que sin espiritualidad podemos decir teorías maravillosas y no queda en nada. Por eso yo creo que como educador y como formadores que somos los sacerdotes, toca dar espiritualidad. Me preguntabas de la comida. Antes de eso, con esto de la meditación del silencio, como que Ignacio estuvo presente en un par de minutos sorprendentes en medio de la misa. A mí me conmovió al ver que cerca de 1 millón de personas compartieron un pequeño espacio de silencio absoluto en la misa de Quito, ¿no? Es un poco eso, es un poco ese encontrarse con uno mismo. Ese es un poco, porque el silencio debe ser mucho más profundo, en que el yo desaparezca para vivir para los demás y claro, para uno también, porque ahí es cuando uno más gana. Ecología, decimoslo otra vez, eco, iguales, logos, tratado entre iguales. Las plantas y yo somos iguales. Yo tengo que reconocer en una meditación profunda que yo soy parte de la naturaleza, de que cada ser humano es parte de lo que Dios ha creado, plantas, animales, hormigas, todo lo que ha creado para nosotros es Dios. Y no nos ha dicho, sino dominen la tierra, no ha dicho destruyan la tierra, no ha dicho destruyan la tierra, destruyan el mar, destruyan los ríos. En mi pueblo, Toacaso, que hablábamos la otra vez, bajaba por ciertas sequías unos peces chiquitos que les llamábamos preñadillas. Ahora no hay para nada, porque todo está contaminado. Entonces, era comida excelente. Y era no solo ahí, sino en distintos lugares. Yo me acuerdo en Totoras igual. Y apareció por ahí, bueno, pues no quiero nombrar fábricas de una y otra cosa, y gelatinas, etcétera. Entonces, y desagüe, pues, del río. El río es desagüe. No, hay que amar la naturaleza que ha creado Dios para todos. Claro, es como decir, creo que en el próximo corte vienen algunos de los hechos vividos por el arzobispo de Quito, Fausto Traves, pero ¿no sería eso de amar al prójimo como a ti mismo, más allá de los seres humanos? A un prójimo río, a un prójimo planta. Bueno, en la encíclica dice que uno de los más afectados en este mundo es nuestra tierra, nuestra madre tierra. No son solo los afectados las personas humanas que están en las periferias, sino dice, uno de los personajes más afectados es precisamente nuestro planeta. Pero, ¿sabes que volviendo a hablar de esto, de la espiritualidad,
El Papa dijo muchas cosas, muchos conceptos, muchas palabras, pero hizo muchos signos. Actuó, nos dio un mensaje enorme con cada uno de sus movimientos. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, y esto tiene que ver con la espiritualidad precisamente, es que es un hombre que se detiene ante cada persona y le da su completa atención. No se va, no se distrae con otro, le da la mano a uno, le mira a los ojos, escucha lo que uno le dice y luego después le dice algo a esa persona y uno siente que le está diciendo a mí, no a otra persona, a mí. Se está preocupando completamente en ese momento, es de la persona que tiene enfrente. Eso es de una espiritualidad muy ignaciana y muy profunda, porque San Ignacio nos recalca que tenemos que estar poniendo el hombre entero en cada cosa que hacemos. Y se ve la espiritualidad ignaciana en el Papa Francisco. Seguimos en un segundo, en unos pocos segundos más. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están llegando de todo el Ecuador en este momento tan bonito, compartiendo, como dije al comienzo, con un jesuita y un franciscano, la presencia del Francisco jesuita en nuestro país. Algunos deben reconocerle, pero otros no sabían bien porque estaban concentrados en el papamóvil con Francisco, con el Papa Francisco, saludando a la gente. Pero había un par de personas al lado. Y uno, tengo el honor de que esté al lado mío. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice? ¿Qué hacía? Este Papa que además sonríe todo el tiempo. O sea, tiene una sonrisa muy humana, espontánea. ¿Qué decía él? Efectivamente, el Papa admira por su sonrisa, que es espontánea, es natural. No tiene que esforzarse para sonreír, no. Está sonreído porque ama la vida, también le pregunté de eso, y porque siente que Dios está con él. ¿Y qué dijo de eso? Entonces... Gracia de Estado, ¿no? Es la gracia de Estado. Porque dicen que cuando era cardenal era más serio. Era más bien serio, sí. Sí. Y cuando lo conocimos ahí en Aparecida, justamente... Bueno, pues no le hicimos mucho caso porque no sabíamos que iba a ser papa, pero sí si hubiéramos sabido, sí sabíamos. ahí si hubiéramos sabido. Bueno, lo que me llamó la atención cuando íbamos en el Papa móvil era que él iba bendiciendo a un lado, a otro, era imposible que él esté de lado a lado, pero concentraba su atención y bueno, pues los que queden, volvía y veía un enfermo o un minusválido y hacía parar el Papa móvil. Y los de seguridad, el séquito, ya sabían, corrían un par de voluntarios policías, levántenlo hasta donde él estaba, y se quedaba ahí, le daba la bendición y lo besaba. Le besaba en la frente, de tal manera que yo veía cómo, bueno, pues menos mal que ese momento no me enfocaban, porque hubieran visto mis lágrimas. Y tenía que sacarme los lentes y hacer ahí, y con las manos nomás para que no me noten, ¿no? Y era tan emocionante, era clarísimo, evangelio vivo. Lo que haces con el último, haces conmigo. Juicio final, nada menos. Oye, pero entonces, eso es, perdona que le interrumpa, sí, monseñor, pero ese es el valor del sentimiento. O sea, yo creo que en este viaje el Papa nos ha enseñado a todos los ecuatorianos que lo estuvimos siguiendo, lo que vale sentir un sentimiento, valga la redundancia, un sentimiento auténtico. Y ese sentimiento, todos nuestros sentimientos y nuestros feelings entran tanto en la vida diaria y tienen que sentirse, pues, ¿no? Tienen que tener una importancia grande, como ahora nos hemos dado cuenta que este Papa nos enseñó a que tenemos que hacer caso a nuestros sentimientos. Y tenemos que ayudarnos de sus sentimientos para hacer lo que tenemos que hacer. Él como Papa y nosotros en cada uno en nuestra posición. Y esto de la alegría de vivir, ¿qué decía? Esto de la sonrisa permanente. La alegría de vivir, bueno, yo quiero terminar eso. Un poco el gozo, ¿no? Para que no nos confundamos, Padre.
entre sentimiento y sentimentalismo, porque los ecuatorianos somos bien sentimentalistas. Todo pasillo, toda canción es el ay, 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 y etcétera, etcétera. Y de todo es el autocompasión. A veces sentimentalismo es eso, autocompasión, pero lo que es sentir amor y con mi voluntad, yo digo, voy a amar a este ser humano que veo que es Jesús, porque es el último de los míos, lo que hiciste con el último hiciste conmigo. Está clarísimo, ¿no? Entonces, eso está en Mateo 25. Y entonces diríamos, lo que yo veía ahí era tan hermoso, tan claro, que lo que dice el Padre, oiga, hemos aprendido de él. Si hubiera escrito una encíclica sobre eso, hubiera aprendido menos de ver cómo él actuaba, cómo él se entregaba y decía, pues en este momento no existen ustedes, todos, miles de personas, no existe nadie, solo existe este enfermo, a quien le doy mi bendición, le abrazo. El contagio no me importa, no le importaba nada, qué contagio, lo que sea, o minusválidos, igual. Y no era así solo, le daba un rosario por si acaso, y uno de los elegantes, y no siempre estaba enfocado a eso, pero le daba así. Y era, pero la alegría que sentía esa gente, entonces yo pensaba, justamente en esto que me acabas de preguntar, que la espiritualidad no es solo de aprenderse, es sobre todo de vivirse. Y este Papa nos ha dicho, oigan, así se ama, no es de palabras, aquí está mi discurso, pero así se ama con los necesitados, con el último, con el que no está de acuerdo, con el otro. Y eso pienso que... Bueno, es que lo que sí se veía es que todo era original, nada era preparado, nada era una cosa que surgía con una autenticidad y nada fingido. En la ciudad de Quito hay dos símbolos porque esta ciudad fue nombrada como la primera ciudad en el mundo Patrimonio de la Humanidad. Y los puntos esenciales están apenas a una cuadra de distancia. El uno, la joya de la arquitectura ecuatoriana, la iglesia de la Compañía, la casa de los jesuitas, donde él pidió estar solo, ¿no? Donde fue un encuentro privado del jesuita en su casa mayor, que de alguna manera la de Quito se dice que es de las más hermosas del mundo. Y a una cuadra estaban los franciscanos. Y allí él tuvo, creo yo, ese encuentro tan profundo con San Francisco de Asís. Y esto es algo de lo que él nos dijo. Nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa. Ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan. Su dolor es de todos. En las familias todos contribuyen al proyecto común. Todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Al contrario, lo sostienen, lo promueven, se pelean. Pero hay algo que no se mueve, es el lazo familiar. Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Eso sí es ser familia. Si pudiéramos lograr poder ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. En varias ocasiones me he referido a la importancia de la familia como célula de la sociedad. En el ámbito familiar,
las personas reciben los valores fundamentales del amor, la fraternidad y el respeto mutuo, que se traducen en valores sociales esenciales, y son la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, partiendo de este ser de casa, mirando la familia, pensemos en la sociedad a través de estos valores sociales que mamamos en casa, en la familia: la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Creo que me queda un trabajo importante y un encargo que hacer que el Santo Padre me dijo. Y es que efectivamente la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad habló de tal manera que eso es amar, eso es hacer el bien. Pero cuando salimos, los del séquito lo llevaron inmediatamente al papamóvil y él no se dio cuenta que San Francisco tiene una plaza inmensa en donde había gente que estaba desde las 9 de la mañana esperándole. Y cuando ya se dio cuenta, yo le dije, sí, estaban desde muy temprano y venían con entrada. Entonces él se puso triste. Oh, no me di cuenta, yo obedecí todo. Pero te encargo una cosa, escuchen bien lo que me encargó. Sobre todo los que estaban en la plaza de San Francisco y los que conocen que estaban, diles que me perdonen y que les doy la indulgencia plenaria a todos los que estuvieron en la plaza de San Francisco. Hablen con sus párrocos y acérquense a recibir de él qué es la indulgencia plenaria. Pero después de un momento decía, pero qué pesar, dice, había mucha gente. Él pensaba que era una calle la que estaba ahí, no más, no se acordaba, pues no. Entonces, esta es la razón principal. Al hablar del amor concreto, decía, este pueblo ama. Y yo sí creo que tienen en su corazón no solo una tradición y costumbre, sino una devoción y un espíritu de oración en cada casa. Heredan de su madre, de su abuela. Y por eso a los sacerdotes también le dijo, refiriéndose a eso, acuérdate de tu mamá y de tu abuela, no reniegues de tus orígenes. Y de ahí pasó a la compañía. De allí pasó a la compañía, entró por la puerta de la iglesia y en el presbiterio, antes de subir al altar, estaba la imagen de la Dolorosa, el cuadro del milagro, y al lado estaban reliquias de Santa Mariana de Jesús. Ahora comprendo, después de lo que usted nos contó, Monseñor, por qué él quería rezar y estuvo de pie ahí ante el cuadro unos momentitos y le tocó al cuadro con ese cariño, una expresión de cariño que tenemos todos, ¿no? Cuando queremos acercarnos al cuadro del milagro también siempre le quieren tocar. Y el padre Barredo, cuando le iba saludando a cada uno de nosotros, le regaló un relicario con reliquias de Santa Mariana de Jesús. Y todos los regalos que él recibe los da automáticamente a uno de sus ayudantes, porque el avión debe ir lleno de regalos que le han dado. Pero ese se guardó él, ese no le dijo. Se guardó. Vino el relicario. No, era una cosita muy pequeñita así. Y ahora comprendo por qué lo que usted contó, Monseñor. Sí. Qué conexión, ¿no?, entre un argentino que está ahora de Papa y dos devociones reales del pueblo ecuatoriano, dos devociones que han hecho mella en la historia del Ecuador. La Dolorosa es una devoción que hace mucha mella en los jóvenes. Yo creo que por eso él se aficionó, se hizo devoto de la Dolorosa, porque la primera vez que vino por aquí, por Quito, él preguntó, fue a visitar ahí a la capilla de la Dolorosa y preguntó ¿dónde está el milagro? Y le contamos pues que el milagro es que los jóvenes de ahora viven esa devoción a la Dolorosa en forma de servicio a los demás. Y eso le impresionó.
¿Cuál fue el momento más intenso a nivel personal? A nivel personal, a nivel humano personal. Bueno, pues a nivel personal, para mí, fue que déjeme respirar un poco. Cuando él me agarró la mano, e iba bendiciendo para este lado, pero me iba hablando a mí, como diciendo, te estoy dirigiendo a ti, estoy dando la bendición allá. Y hablamos de espiritualidad, de oración y de devoción. Dos palabras profundas. Y cuando me preguntaba él, ¿cómo mantienes la devoción y la oración también en tus sacerdotes? Dije, bueno, además de los retiros espirituales, tengo una costumbre, o dos. La una es que cuando oigo quejas de un sacerdote, yo lo defiendo, porque es mi sacerdote, aunque se porte mal. Pero la segunda es que cuando viene, me toca decirle que cambie. Hasta ahora no he gritado, ni he insultado, y ni he tratado mal a nadie. Siempre de a buenas. Recuerdo sacerdotes que han venido con ciertos problemas, como seres humanos, todos tenemos, y han terminado con lágrimas y con abrazos y pidiendo perdón. Alguien que vino, así por decir, y él me decía, eso no se hace si no está con espíritu dentro. Vino un padre y dijo, quiero hablar con usted, tome asiento. No, lo que le voy a decir muy rápido, me voy. ¿Ahí a dónde? ¿Y cuándo vuelve? Nunca, me voy para siempre. Oiga, una cosa, nadie está aquí a la fuerza, váyase cuando quiera, pero váyase bien, pues. ¿Qué le parece si hace unos 5 días de retiro ahí a solas en el eremitorio de las hermanas en Salcedo? Y dijo, bueno, no me voy a hacer mal. Bueno, pues le dejé 5 días y al 5.º día me fui a verle. No lo reconocí por la cara de sonrisa que tenía y la felicidad. Dice, oiga, no puedo irme ahora, déjeme 2 días más. Ya he hecho mi plan, quiero estar 2 días más. Y cuando fui a los 2 días, bueno, pues ¿cuándo se va? Nunca, me quedo. Esto soy yo de Dios, Él me llamó, no eligió, Él me llamó. La vocación no es mía, es de Dios, me quedo. Y cuando estas historias conocía el Papa Francisco, o esta forma de ser, ¿qué decía? Él decía que, bueno, pues que la espiritualidad en toda comunidad y en todo clero, nos habló, por ejemplo, a los obispos de la espiritualidad diocesana. ¿Cuál es la diocesaneidad? Dijo él, una palabra nueva, que todos sean uno en torno a su obispo. Y eso no es fácil. Monseñor, Cortamos. regresamos enseguida en la última parte de este encuentro, de este acuerdo para el buen vivir. Maravilloso. Y hay una reflexión que nos involucra a todos, a las familias, a los centros educativos, a los docentes. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a no identificar un grado universitario como sinónimo de mayor estatus, sinónimo de mayor dinero o prestigio social? No son sinónimos. ¿Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al cuidado del ambiente? Con ustedes, queridos jóvenes que están aquí, presente y futuro del Ecuador. Son los que tienen que hacer líos. Ustedes son semilla de transformación de esta sociedad. Quisiera preguntarme, ¿saben que este tiempo de estudio
no es solo un derecho, sino también un privilegio que ustedes tienen. Las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un papel esencial en la construcción de la ciudadanía y de la cultura. Cuidado, no basta con realizar análisis, descripciones de la realidad. Es necesario generar los ámbitos, espacios de verdadera búsqueda, debate que genera alternativas a las problemáticas existentes, sobre todo hoy. Es necesario ir a lo concreto. Hacer líos en la Católica, en el San Gabriel, en el Javier. ¿Qué significa esto de hacer líos? No, mira, esto que acabamos de escuchar al Papa, él está ligando la educación a un compromiso de vida. No vamos a poder reeducar a la gente a no ser que comprendamos bien qué es lo que está sucediendo ahora. Y en la misma encíclica se refiere a esto el Papa cuando dice que los poderes de este mundo piensan que todo puede continuar como está y mantener sus hábitos autodestructivos. Y la educación es precisamente hacer lío ahí, decirles a esos poderes autodestructivos, no, eso tiene que parar, y tenemos nosotros los jóvenes que adquirir nuevos hábitos, como dice el Papa en la locución que acabamos de oír. Es necesario crear nuevos hábitos. Esos hábitos, y lo dijo más adelante en la Universidad Católica, se pueden resumir en esto. ¿Dónde está tu hermano? Hacerse cargo del otro. Ahí se pueden resumir todos esos hábitos nuevos, porque son hábitos bien difíciles de adquirir ahora, ¿no? Cuando la sociedad, este sistema inequitativo y consumista, les ha acostumbrado a los jóvenes a comportarse de una manera tan autodestructiva. La educación es fundamental. Se puede amar al enemigo, se puede amar al rival, al que piensa distinto. Se debe amar. Ama a los que te persiguen y calumnian, dice el Evangelio. Ama a tus enemigos. Es la revolución espiritual de Jesús en este mundo. Porque no dice ama a los que te caen bien, odia a los que te hacen mal. No, ama a tus enemigos. Ama a los que te persiguen y calumnian. Y me viene a la mente Caín y Abel. Caín vivía la cultura del descarte. ¿A este para qué? No. Y terminó matándolo. Y era su hermano. Imagino yo, en lo positivo, los dos empresarios, por decir así, empezaban a crecer tanto, porque ahí no había mucha gente, pero sus ovejas ya iban creciendo. Abel daba las mejores para Dios en sacrificio, y Caín pues las más baraticas, digamos, por acá. Y entonces, esta cultura del descarte, este no es como yo, por lo tanto hay que eliminarlo. Eso hicieron ellos, pero hoy se sigue haciendo. Este no piensa como yo, este hay que descartarlo. Y la mejor manera de descartar a alguien es matándolo. Y eso Dios no nos permite. Hemos hecho un compromiso en el bautismo de vivir nuestro cristianismo de tal manera que estemos dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Cuando yo escuché esto, recordé un poemita del gran prócer José Martí, que tiene que ver con esto, que dice, es un versito tan bonito que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Bravo. Es eso, ¿no? Es eso. Yo recuerdo desde el colegio. De José Martí. Es que sí. es ese mensaje que tanto necesita el mundo. ¿Qué es lo que quedaría como el mensaje final
de este encuentro que termina hoy. Se fue un avión boliviano, el Papa, ¿no? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Papa? Ya la despedida del Papa. La despedida del Papa pues no dio discurso, dio pues unas palabras diciendo que seamos lógicos y consecuentes. Si ha visto él tanta espiritualidad entre nosotros como la hemos manifestado, que la vivamos, que seamos lógicos y consecuentes. ¿Y cuál fue el consejo para el arzobispo de Quito? El arzobispo de Quito, bueno, pues me dio un consejo muy estimulador, que siga igual y que mejore la devoción a la Marianita y a la Dolorosa, que yo tengo mi devoción personal. Yo hice mi primera comunión el día de la canonización de Santa Marianita de Jesús. Y ese día hice una oración tan larga que tenía 9 años y sentí que Dios me llamaba. Y nunca lo dije, pero es en la oración que Dios llama. Esos consejos. Para mí lo que me ha quedado más fuerte es que tenemos que hacer caso al corazón, que tenemos que confiar en esa intuición de amor que hay en todos nosotros. Y ha sido un ejemplo enorme este señor, este Papa, de que es posible inclusive amar a los enemigos, porque él tiene una predisposición para el ser humano que realmente no hay por qué fijarse en las heridas ni en las afrentas. Y eso pueden hacer solo las almas grandes. Pero él, como dijo, es un ser humano, un pecador, como somos todos podemos. Me haces acuerdo de una persona que yo quise mucho y ustedes lo conocieron mucho, un jesuita, el padre Marco Vinicio Rueda, que un día yo le decía, tengo un problema, cuando tenía que hacer algo oficial, y me decía, ¿cuál es el problema? Le decía, la corbata. Se reía, la corbata. Digo, sí, porque nunca he usado corbata, entonces me siento un poco incómodo. Y él decía con esa sutileza y broma, que estaba solo con él, y sin embargo hacía como que te susurraba, me dijo, Freddy, no te preocupes, dice, no uses corbata, porque dicen, decía siempre, que la corbata es un invento de Occidente para separar el corazón de la cabeza. Mira qué bonito. Pero digo, esta cosa como una simple imagen es deshecho. Yo sí creo que eso es tan importante, como que hemos construido a ratos una civilización de demasiado mente, demasiado pensamiento, y el pobre corazón ha quedado como un poquito abandonado, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es el cariñoso mensaje, yo creo, el mensaje del amor de Francisco. Es que en el corazón los ecuatorianos somos más cercanos que en la cabeza. Así es. Rolando y Fausto, como nuestro arzobispo le dijo al Papa, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y compartir este programa, esta hora tan bonita, y que vayan a descansar. Sí, ya toca. Amén, amén, aleluya. Amén, amén. Que así sea. Gracias. Muchas gracias.